Creo que grabación acaba de arrancar. Ahora, perfecto, ya se está grabando. Así que lo dicho, ya empezamos oficialmente, una vez dichas todas las cuestiones técnicas. Primero, muchísimas gracias por estar aquí en esta sexta edición, ya un año más, de Un Metro Cuadrado por los Montes. Muchísimas gracias, sobre todo, por organizar puntos. Sabéis que sin vosotros el proyecto Libera no tiene ningún sentido. Al final nosotros estamos aquí generando esos lazos de unión entre todas las organizaciones que formáis parte de Libera, pero Libera lo conformáis vosotros, que sois los que estáis a pie de calle recogiendo residuos y datos, ¿no? Y un poquito de eso va esta formación de hoy. Sé que muchos de vosotros sois nuevos y estas formaciones nos sirven, más que nada, sobre todo, para resolver vuestras dudas. Voy a presentar una pequeña PPT donde os voy a plantear un poquito por qué esto de la basura a veces es un problema de forma muy breve. Posteriormente vais a ver lo fácil que es cómo aplicar la metodología de caracterización, que os adelanto, quien tenga instalada la app en el móvil de Eliter la puede abrir y va viendo paso a paso conmigo si quiere, por si le surge alguna duda, y quien no, pues ahora puede aprovechar para ir buscándola y instalársela. Se llama Eliter. La pongo en el chat. Eliter. Y una vez que aprendamos la caracterización, nada, daremos 3 o 4 pautas de consejo y dejaremos el turno de preguntas abierto para vosotros. Que bien, o podéis ir haciendo preguntas en el chat que se quedarán reflejadas y luego las voy respondiendo, o levantáis la mano y abrimos micrófono y cámara por si queréis hacer alguna pregunta y reflexión. Y sin más, vamos a empezar. Antes de iniciar lo que es la PPT como tal, vamos a ir actualizando un poco de en qué momento nos encontramos. Confirmarme alguno que se ve por el chat, que se ve mi pantalla. Sí, perfecto, genial. Pues ya está. A partir de ahora voy a dejar de veros. Lo dicho, que antes de iniciar con la PPT como tal, vamos a actualizar en qué momento estamos. Habéis organizado ya los puntos. Muchísimas gracias. Hemos llegado a un récord, casi 400 puntos. Nos hemos quedado uno o dos, que seguramente alguno entre despistado esta semana de algún compromiso, asociación o alguna cosa así. Así que podemos decir que 400 puntos, récord absoluto de todas las convocatorias. Así que muchísimas gracias de nuevo. Especial mención a los ayuntamientos que han crecido un montón la participación y los centros educativos, los cuales también han crecido mucho. Y por supuesto las ONGs, organizaciones ambientales que ya veníais colaborando masivamente años atrás. Em, una vez que habéis organizado esos puntos, os hemos enviado a todos ya materiales. Los últimos que habéis entrado en los últimos días salieron ayer, o sea que os tienen que estar llegando hoy, mañana, pasado como muy tarde, a no ser que estéis en Canarias, que entonces ya sabéis que igual se pueden retrasar un poquito más. En estos materiales os vienen, como sabéis, guantes, bolsas y una balanza para que podáis pesar. El material máximo que se manda son 20 personas por punto, pero como podéis, si sois más, sabéis que podéis haber creado más puntos. Entonces os llegarán tantos como puntos hayáis creado. Bien, se os ha mandado también un correo, aunque se os recordará durante esta semana cuando os enviemos el vídeo este de la formación, un enlace donde podéis registrar los seguros de los participantes. A todos aquellos que inscribáis al menos antes del inicio de la actividad, incluso podéis hacerlo en el mismo campo si tenéis acceso a Internet, quedarán asegurados. Es un seguro de accidentes muy básico, de tal forma que si vais en nombre de alguna empresa, de algún centro educativo, vuestro propio seguro os va a cubrir mucho más. Pero bueno, quien no, pues tiene esa opción de contratarlo vía nuestro, o lo ofrecemos gratuitamente. Y con eso y con esta formación, pues quedaría un poquito cerrada la parte que nosotros os ofrecemos en este metro cuadrado. Así que me voy a empezar a meter ya directamente con lo que es la formación. Bien, antes de nada me gusta dar un poco de contexto y por lo menos, aunque seguramente estéis concienciados y seáis conscientes del problema, muchas veces lleváis a grupos y os vienen bien tener unos datos o unos TIC que poderles contar de por qué esto que estamos haciendo es importante, ¿no? ¿Por qué nos preocupa esto de la basuraleza? Claro, cuando hablamos de problemas ambientales, el problema es que hay veces que hablamos de escalas temporales o escalas de dimensiones tan grandes que se nos escapa, ¿no? Y hace falta reflexionar un poco y darnos cuenta de, pues, que en qué barbaridad es la que estamos convirtiendo nuestro planeta de continuar así, ¿no? Y por qué necesitamos ese cambio como sociedad. Entonces, la Tierra lleva formada aproximadamente 4.600 millones de años, ¿no?
y en todo este tiempo ha conseguido que más de 8 millones de especies vivan en la Tierra. Claro, cuando decimos estos números tan grandes, como nuestro cerebro funciona por comparación, no tenemos nada a que agarrarnos, ¿no? Quien trabaje en geología o los físicos están muy acostumbrados a buscar esas comparaciones pues, para traducir a algo que entienda su cerebro aquello que hablamos como años luz y ese tipo de cuestiones, ¿no? Hay una gráfica, que es esta que tenéis aquí, que a mí me parece muy útil para entender un poquito todos los problemas, ambientales que tengan origen antrópico, ¿no? De el poco tiempo que llevamos aquí, el impacto que estamos teniendo y cómo esa ausencia de tiempo hace que la selección natural no tenga tiempo para efectuar su trabajo y adaptar a las especies, ¿no? Si tomáramos en cuenta, esos 4.600 millones de años que tiene de vida la Tierra como si fuera un día entero, si hiciéramos esa analogía, podríamos decir que a las 00 se formó la Tierra, pues ahí veis cómo estuvo más de la mitad del tiempo de su existencia hasta el día de hoy dando vueltas sin que hubiera ningún tipo de organismo vivo, ¿no? De hecho, los primeros, que fueron organismos muy básicos, aparecieron allí como a las 19:45. Bueno, no voy a seguir analizando todos ellos, pero podéis ir viendo un poco la evolución, ¿no? Los dinosaurios, por ejemplo, que nos parecen tan atrás, pues aparecieron hace apenas 1 hora y 45 minutos. Los dinosaurios se extinguieron hace 15 minutos, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Nosotros, los primeros hombres, ni siquiera nosotros, aparecemos hace apenas un minuto. Claro, fijaos, toda la actividad fotosintética que lleva ejerciendo el planeta, prácticamente de la mitad de tiempo de su vida, desde que aparecieron los primeros organismos, que ya eran fotosintéticos, todo eso se ha ido almacenando debajo de tierra durante todo ese proceso temporal en forma de combustibles fósiles, que nosotros en apenas una milésima de tiempo, porque hablamos de extracción de petróleo o de plásticos, estamos hablando de 200 años, fijaos de lo que estamos hablando, no tiene, a esta analogía serían milésimas de segundo, estamos emitiendo bien a la atmósfera o bien a la Tierra, ¿no? Evidentemente, eso tiene que tener alguna repercusión, como bien sabemos. ¿Por qué estamos además, a día de hoy, generando este uso masivo de recursos? Básicamente también porque hemos sufrido un crecimiento exponencial. La especie humana, pues, tardó, 200.000 años en alcanzar 1.000 millones de individuos, allá por el año 1800. Desde entonces, en poco menos de 200, hemos superado ya los 7.000 millones, ¿no? Vamos cerca de los 8.000, para que nos hagamos una idea de la dinámica de crecimiento exponencial, que claro, todo ello trae consigo, pues aquí tenéis dos gráficas a modo de ejemplo, pero podríamos utilizar cualquier otra, ¿eh? El uso de energía también asociado a ese uso más masivo de las tecnologías que nos permiten consumir más recursos. Veis cómo ha crecido prácticamente igual al crecimiento exponencial de la población el consumo de recursos, ¿no? He puesto también el ejemplo de producción de carne, pero podríamos poner cualquiera. Evidentemente, esto nos hace pensar una cosa, que es, si tenemos un planeta que tiene unos recursos que son finitos, porque el espacio de la Tierra es finita, el agua es finita, la atmósfera es finita, y el crecimiento que llevamos parece ser que es exponencial y que no tiene fin, pues es evidente que hay algo ahí que no cuadra, ¿no? Esto ya lo enunció hace ya varios siglos, un par de siglos, Kenneth Boulding, cuando decía cualquiera que crea que un crecimiento exponencial puede continuar por siempre en un planeta con recursos limitados, es un loco o es un economista, decía él, ¿no? Básicamente lo que viene a resumir es, y esto se ve muy bien en este proyecto, que a mí me gusta mucho, que intentan ver cuál es nuestra huella, es decir, intentan ver cuántos son los recursos que el planeta Tierra es capaz de regenerar al año y cuántos son los que consumimos. Entonces, toman el punto de partida 1970 en la situación en la que estamos más o menos en equilibrio. Es decir, en ese año, los ciudadanos de todo el planeta más o menos consumíamos los mismos recursos que la Tierra era posible de regenerar, ¿no? Y ahí vamos viendo como año tras año estamos consumiendo más recursos de los que el planeta es capaz de regenerar. En concreto, a día del año pasado, tenemos que el planeta entero consume 1,7 veces los recursos que es capaz de generar, ¿no? Los ciudadanos consumimos. Aquí está todo imputado, energías, recursos alimenticios, todo. Claro, evidentemente
esto nos lleva a un sinsentido, es decir, es como una especie de deuda que estamos contrayendo. Todos esos recursos que estamos consumiendo, que el planeta no regenera, son recursos que estamos extrayendo de generaciones futuras, ¿no? Estamos trayendo bienestar al presente, extrayéndola de generaciones futuras. Y esto lo que nos muestra es que tenemos un modelo de producción y consumo que no es sostenible, que tenemos que repensar entre todos, ¿no? No podemos seguir manteniendo este sistema de producción y este sistema de consumo. Y a todo ello, aparte de muchísimos otros problemas que vosotros ya seguramente ya conocéis, uno de los síntomas de este modelo de consumo inapropiado es la basuraleza, lo que hemos llamado basuraleza, que son todos esos residuos que generamos y abandonamos los seres humanos en la naturaleza, residuos sólidos, ¿vale? Cuando empezamos el proyecto hace ya prácticamente casi 6 años, ni siquiera existía el término para definir este problema ambiental, para que veamos lo poco instaurado en el colectivo, en la mente colectiva que estaba este problema, ¿no? Hasta el punto de que no había una palabra que lo designara. Lo primero que hicimos fue bautizarlo y nació el término basuraleza. Queríamos con esto que una palabra definiera el problema y se definiera por sí solo, sin necesitar explicación, ¿no? ¿Por qué la basuraleza es un problema ambiental? Bueno, ahora vamos a poner algunos ejemplos de los residuos más encontrados. Tenéis un montón de informes en nuestra web, porque esto sería una temática que daría para una formación eh, para ella sola de 2 o 3 horas, pero sí que quería daros algunos datos, ¿no? Evidentemente, como suponéis y el sentido común nos dice, contamina suelos y aguas, destruye hábitats, genera incendios. Todo el mundo tenemos en mente las colillas mal apagadas o los vidrios, ¿no? Con su efecto lupa. Y al fin y al cabo, pues favorece la pérdida de biodiversidad y la extinción de especies, ¿no? Bien, ¿por qué hablamos de colillas? Luego veréis en las caracterizaciones que son uno de los residuos más habituales que encontramos en nuestras recogidas. Una sola colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua dulce, ¿no? No tanto el material, que es acetato de celulosa, es un polímero plástico que sí que pueda tener algún efecto nocivo, sobre todo al convertirse en microplástico, sino sobre todo más de 400 sustancias potencialmente tóxicas que podemos encontrar en ellas, desde metales pesados como cadmio, arsénico o nicotinas, alquitranes, que tienen un efecto nocivo sobre todo en los microorganismos que habitan en las aguas, ¿no? Si se producen anualmente 6 billones con B, es decir, 6 millones de millones de colillas en todo el mundo y se estima que 4,5 acaban abandonadas en el campo, pues podemos hacernos una idea de la magnitud de este problema, ¿no? 8 millones de toneladas de plástico llegan cada año a los océanos de todo el mundo. Em, Siempre se toma como comunidad el plástico que llega a los océanos porque debido a la poca densidad que tienen los materiales plásticos y debido a que en la Tierra dominan las leyes de la gravedad, normalmente lo que depositemos en cualquier parte de la región del planeta, bien sea porque se degradan en plásticos más pequeños o bien sea por acción de los ríos y los vientos, de alguna forma van a llegar a las cotas más bajas, que es donde están los mares, ¿no? Entonces lo podemos tomar como una medida de la cantidad de plástico que estamos emitiendo. Eso no quiere decir que aguas atrás no tengamos también un problema, ¿no? Grande con esto. Em, Centrándonos en mar, se estima que más de 1 millón de aves marinas mueren anualmente bien por ingesta o por enredos, ¿no? Ahí tenéis la foto del alcatraz que ha sido enredado en un artilugio de pesca abandonado, de uno de los tantos que hay en los mares. Normalmente los problemas asociados a los plásticos, a la basuraleza plástica, son o bien por ingesta, los plásticos blandos son bastante más peligrosos cuando son ingeridos, las gomas, los chicles, los globos, porque generan obstrucción de las vías respiratorias y les produce la muerte, pero los plásticos grandes es fácil que les generen cortes en los tractos digestivos, generándoles infecciones que les lleva también a la muerte, ¿no? El plástico tiene la bondad tecnológica de ser un material resistente, pero esa misma bondad tecnológica es su problema en el medio ambiente. No es biodegradable, es decir, no hay un organismo vivo que sea capaz de degradarlo. Hay algún microorganismo que están ahora investigando, pero bueno, podemos decir que prácticamente tiene un efecto poco relevante en la naturaleza a día de hoy, ¿no? De tal forma que no es cierto que los plásticos no se degraden, sí que se degradan, pero sobre todo por radiación solar, radiación ultravioleta, donde teníamos un plástico grande, al final acabamos teniendo plásticos más chiquititos. Cuando los plásticos son menores a 5 milímetros, los llamamos microplásticos. Y estos microplásticos, que se encuentran en una especie de suspensión, una sopa en los mares y océanos, provocan hasta 100.000 muertes en mamíferos marinos y tortugas, sobre todo mamíferos marinos, que les es muy, muy complicado diferenciarlo del krill
y lo filtran en su ingesta, ¿no? De tal forma que les genera una falsa sensación de saciedad que les produce la muerte. Ya digo que voy a pasar muy rápido porque podríamos centrarnos hablando de esto durante varias horas, pero sí que es importante que tengáis varios tics por si podéis difundirlos o os preguntan tener herramientas, ¿no? Aparte de ser un problema ambiental, se ve que también es un problema de salud. Muchos animales filtradores, también pasa con moluscos, incluyen dentro de su dieta estos microplásticos. Y cuando nosotros los ingerimos, también ingerimos estos plásticos que se encuentran Hay estudios científicos que demuestran en diferentes poblaciones de diferentes continentes cómo todas ellas contienen o bien trozos de plástico, es decir, microplásticos en las heces o metabolitos en la orina, ¿no? Es decir, estamos ingiriendo ya plástico. No solo lo que ingerimos con la comida, sino las fibras sintéticas que utilizamos como ropa, en las que estamos constantemente en contacto, masticar chicles, morder plástico film, gomas. Todo eso hace que se vayan desprendiendo pequeños plásticos que acabamos ingiriendo, ¿no? El plástico en sí no es un material bastante inerte, no suele generar problemas directamente con la salud humana porque no actúa, igual que lo ingerimos, lo solemos expulsar, pero no tanto así como muchas sustancias que se añaden aditivos a los plásticos, pues para darle color, para darle resistencia, para darle retardantes de llama que prenda más tarde en el campo, que algunos de ellos sí que son sospechosos de generar problemas para la salud, sobre todo disruptores endocrinos. No hay ningún estudio relevante que genere una causa-efecto entre los plásticos ingeridos y problemas de salud, pero estoy seguro que en próximos años surgirán investigaciones y conseguiremos tener más información de cómo está afectando a nuestra salud, ¿no? Y aparte de ser un problema medioambiental y un problema de salud, también es un problema económico. Más si cabe, países como España, que vivimos del turismo en gran parte de grandes regiones o gran parte del año, estas playas tienen que ser limpiadas utilizando recursos públicos, precisamente si queremos que las playas pues, estén en condiciones de atraer a los turistas, ¿no? O, por ejemplo, se estima que hasta 18.000 euros pierde cada año los buques pesqueros que salen a faenar por toda esa pesca fantasma, esa merma de pesca que se produce por artilugios de pesca que están abandonados en los mares, pero que siguen capturando peces y haciéndoles morir en las profundidades del océano, ¿no? Fijaos cuán de cerca o cuán de acostumbrados estaremos a este problema ambiental, que basta con que cojáis un coche. Estas fotos las he sacado utilizando Google Street View y os prometo que no tardas más de 2 minutos avanzando en las cunetas para daros cuenta y ver imágenes como estas, ¿no? Están prácticamente tan integradas en la naturaleza, en los paisajes, que hay veces que nos cuesta hasta darnos cuenta de que ahí hay algo que no debiera estar, ¿no? Ya os digo que no son fotos ni mucho menos buscadas. Podéis hacer este ejercicio en pueblos cercanos vuestros y vais a ver lo poco que tardáis en encontrar basura, ¿no? Bien, y puesto el problema o mostrado el problema, ¿cuáles son las soluciones? Bien, evidentemente la basura es un problema que generamos entre todos, es decir, tanto instituciones públicas, administraciones, que son quienes tienen que ser garantes de poner legislaciones para que esto no ocurra, como empresas que dentro de ese sistema de producción y consumo son las encargadas de producir, ¿no? Y deben incluir en su sistema de producción em, conceptos como el, el ecodiseño, disculpar, o conceptos como la reducción directamente en diferentes productos que puedan producir. Y por último, los ciudadanos, que somos los que consumimos, y también tenemos que incluir criterios ecológicos a la hora de consumir y a la hora pues, de reivindicarnos como ciudadanos, ¿no? Seguramente os suene el concepto de economía circular, que es un poco el sustitutivo al concepto que escuchamos tanto los que estudiamos por los años 2000 y demás en la universidad del desarrollo sostenible, ¿no? Es como un cajón desastre donde están metiendo todo, pero básicamente lo que dice esta economía circular es, venimos de una economía lineal, es decir, extraemos recursos de la naturaleza para producir un producto y esos productos generan residuos, que en el mejor de los casos lo almacenaremos en vertederos y en el peor pues acaban en la naturaleza, ¿no? El concepto de economía circular es darle una vuelta a esto, y es decir, no se producirá ningún residuo que no vuelva a entrar a la cadena productiva siendo un producto, bien sea por la reutilización, reciclaje o sobre todo la reducción, que es un concepto que tiene que primar en todo ello, ¿no?
Veréis que hay agendas para ver cómo instaurar la economía circular y pasos que dar. Y sin duda es un camino en el que tenemos que transitar, pero creo que deja un poquito de lado esa parte que decíamos, ¿no? De reducción, de repensar antes de consumir o antes de comprar el modelo de producción y consumo que es el que nos está trayendo a esta realidad. A título individual, pues no os voy a dar consejos porque seguramente que los conozcáis todos, ¿no? El típico de reutilizar las pilas, de reducir, de reutilizar envases, ese tipo de cuestiones que no voy a entrar porque sabéis que emanan de la famosa regla de las 3 Rs, donde hay que priorizar la reducción, posteriormente la reutilización y el reciclaje. Lo que sí que hemos querido dentro del proyecto Libera es ofrecer alguna alternativa más, una cuarta R, que es la de recoger. No tanto recoger residuos, sino recoger datos y por eso estamos aquí. Vamos a ir ahora viendo. Cuando nace el proyecto Libera, que queríamos abordar este problema de una forma holística, porque al final, si es un problema, imaginaos, lo estamos centrando en plásticos porque es el material más habitual, pero imaginaos la cantidad de residuos, la tipología diferente y el origen diferente, sobre todo en un mundo globalizado, ¿no? No tenía ningún sentido atajar este problema de una forma local y de una forma concreta. De tal forma que decidimos trabajar en 3 pilares diferentes, que es el conocimiento, la prevención y la participación. No me voy a enrollar mucho, igual, porque podríamos estar hablando de lo que es el proyecto Libera también una hora. Tenéis la página web donde la podéis consultar y ver todo lo que hacemos un montón de cosas, pero sí que voy a hablar un poquito del cajón del conocimiento, que es el que nos ha traído aquí. En concreto, pusimos en marcha un proyecto que es el de Ciencia Libera, en el que queremos analizar diferentes entornos naturales, en concreto 140 IVAs, para ver qué sustancias químicas hay dentro que pudieran tener su origen en el abandono de residuos. El resumen es que prácticamente todos los entornos naturales están contaminados. Podéis leer el informe que le tenemos publicado. Trabajamos también con 25 alianzas con proyectos científicos muy variopintos y en concreto tenemos una serie de informes que es un estado del arte, una recopilación bibliográfica de todo el trabajo que se ha hecho a día de hoy la comunidad científica para evidenciar que esto no es solo un problema estético, sino un problema ambiental. Y aparte nos trae el tema por el que estamos hoy aquí, que es la ciencia ciudadana. Severlight ya lleva muchos años realizando campañas de censo de aves basándonos en esta herramienta, ¿no? La idea es, si tenemos dispositivos móviles que nos permitan reducir la complejidad del método científico porque tenemos sensores, porque tenemos aparatos que nos midan temporales, conexiones a Internet, se puede hacer una metodología bastante sencillita de tal forma que no necesites técnicos, expertos o formados para salir al campo, sino que con una formación muy sencillita, a veces incluso leer un PDF, pues cualquier persona puede llevar a cabo herramientas que obtengan datos con validez científica. Y es lo que estamos haciendo. Estamos aprovechando las metodologías del ITER y MARNOVA. El ITER es para interior y MARNOVA es para mar, para caracterizar residuos. Por eso que os decía de que no es tan importante recoger la basura, sino recoger los datos. Porque con esos datos vamos a poderlos trabajar. Para que os hagáis una idea. La nueva ley de la SUP, la de Single Use Plastic, la ley de plásticos de un solo uso, la Comisión Europea, la nueva directiva, pidió a los Estados miembros datos de qué residuos se encontraban en la naturaleza para ver cuáles atajar primero o prohibir primero, ¿no? Bueno, pues el Estado español, gran parte de los datos que mandó fueron datos que recogisteis vosotros, para que veáis la validez de los datos y el uso que tiene, que se dan por válidos desde el Ministerio, desde las instituciones para trabajar en normativas. O si nosotros tenemos que poner en marcha campañas de sensibilización, pues tenemos ya mucho más afinado el tiro si sabemos pues, qué residuos encontramos. Si encontramos colillas, pues nos destinaremos más a un público fumador, ¿no? Por ejemplo. Centros universitarios, porque estos datos son públicos, que quieran estudiar dinámicas de población, por ejemplo, en entornos naturales, pues pueden ver como una de las diferentes posibilidades que estén afectando a esa población en concreto que quieran medir, los residuos que allí se encuentran porque tienen los datos, ¿no? Y en concreto con el proyecto de ciencia, hasta la contaminación que hay en los suelos y en las aguas por culpa de estos residuos. O sea, os podéis imaginar la cantidad de aplicaciones que tienen la información científica. Por eso, el apostar por ello y el hacer estas campañas de ciencia ciudadana. Nos vamos a meter en lo que es la caracterización en sí, cómo si una vez que lleguéis al campo, tenéis que caracterizar los residuos. Ahora es donde si tenéis la aplicación instalada la podéis abrir y la vamos viendo juntos por si os surgen dudas. Si no, pues yo creo que con lo que os cuente es suficiente para que luego en casa os apañéis bastante solos con ella. Básicamente lo primero que tenéis que hacer es registraros. En el registro tenéis que meter el email y el nombre de la organización.
Estos datos solo se utilizan para enviaros luego las informaciones que publiquemos. Quiero decir que podéis inventaros lo que queráis, podéis poner lo que os dé la gana en el email. Sí que es verdad que en el nombre de la organización estaría bien para luego nosotros detectar que sois del proyecto Libera, porque esta app se la puede bajar cualquiera. Poner el nombre de la organización, lo que sea más Libera, ¿no? Lo que os dé la gana. Pues imagínate, Colegio Extremadura barra Libera, pero que aparezca la palabra Libera de tal forma que nosotros lo podamos filtrar. Una vez que tengáis creado el usuario, directamente empezaríais con la creación de un punto. Si no habéis creado ninguno, eh, iríais el día que habéis seleccionado para hacer la recogida al punto que habéis seleccionado para hacer la recogida y le daríais al iniciar la recogida, ¿no? Que es el botón ese que veis abajo. Lo primero que tenéis que seleccionar, el país donde estáis, comunidad autónoma, provincia, municipio. Si veis que no aparece el municipio, que a veces puede pasar, lo podéis meter. Hay otros y lo metéis a mano. Vale, aquí seleccionáis el proyecto, seleccionáis el proyecto Libera, que es uno de los que aparecen, y la zona que vais a caracterizar. En concreto, como estamos en el metro cuadrado por campos y montes y bosques, pues alguno de ellos, ¿vale? No seleccionéis ríos, no seleccionéis mar. El escenario, pues os van a seguir algunos. Pues si es un espacio natural, pues vais a ver que va a haber un sendero, o vais a ver que pues, pondrán diferentes escenarios posibles para la caracterización. Y una descripción que luego podéis meter a mano si queréis. Pues sendero que está al lado de la carretera y que utilizan como merendero o lo que queráis. Bien, aquí es donde empezaríamos con el transecto. ¿Qué es el transecto? Para poder comparar unos puntos con otros que creáis, necesitamos tener una unidad tipo, es decir, una unidad comparable, de tal forma que los datos que hagáis en Murcia pues, sean comparables con los que salgan en Pontevedra, por ejemplo. Para eso se selecciona un transecto. Y esta metodología, que es una metodología que no he comentado, pero que es una metodología estandarizada por Paisaje Limpio de la metodología OSPAR, que es una metodología europea, han tenido a bien considerar que el transecto son 100 metros por 6. Es decir, eso es lo que vais a caracterizar. 100 metros de largo por 6 de ancho. Podéis limpiar luego muchísimo más, pero lo que es caracterizar, contar, tiene que ser eso. Bien, ¿cómo medirlo? Que eso será una de las preguntas. Tenéis diferentes formas. Si tenéis un GPS con precisión, genial. Empezáis, marcáis un punto, andáis 100 metros, marcáis otro y ahí pues ponéis un par de señales, un par de mochilas o lo que sea y ya tenéis el transecto marcado. Que no tenéis un GPS con precisión, el del móvil os puede valer, lo que pasa es que da cierto error. Hay gente que tiene cuerdas, las típicas cuerdas estas que ya miden un 100 metros, entonces las estiran. Y hay personas pues, que hacen el típico método de dar pasos grandes. Bien, si hacéis esto que no sea muy preciso, cualquiera de las opciones no precisas, lo mejor es que os paséis. Pasaros, haceros de más, porque luego vais a ver que como marcáis la coordenada de inicio y la coordenada de final, que os la da el propio móvil, es fácil luego normalizar. Imaginaos, si os habéis pasado y habéis hecho 200, pues dividiremos todos vuestros datos entre 2 y ya tenemos el transecto de 100. Si lo hacéis al revés, es más fácil arrastrar un error. Si os quedáis cortos y tenemos que ir para arriba, los errores se magnifican. Por lo tanto, ante la duda, siempre pasaos. Y si os tenéis que pasar por lo que sea y conocéis exactamente la distancia, luego vais al final que lo podéis indicar. Bien, una vez conocido ya cuál va a ser el transecto que vais a caracterizar, que yo recomiendo que sea el que consideréis que más potencial tenga de tener residuos, pero no o sea, podéis caracterizar el que queráis, pero bueno, ya puestos a obtener información, cuanta más obtengamos, mejor. Pues dais a obtener las coordenadas de inicio y os sale este desplegable como el que veis ahí. Os coge directamente las coordenadas del móvil. Y el siguiente, lo que tenéis que ir haciendo ahora es peinar esos 100 metros por 6 de ancho, indicando cada uno de los ítems que encontréis. Esto es muy sencillito. Vais a ver que es como una especie de clave dicotómica, unos cajones donde hay plástico, cartón, papel, atendiendo al tipo de material. Os recomiendo a quien vaya a caracterizar que se lo mire antes, porque normalmente el cuello de botella está por ahí. Imaginaos, si vais a un grupo de 15 personas, normalmente hay 14 o 12 recogiendo y una persona solo tomando datos. Si la persona que toma datos no tiene bien identificado dónde están los residuos, normalmente se genera ahí un cuello de botella que es el que hace ralentizar el proceso, ¿no? Entonces, la persona que esté tomando el punto, que esté tomando los datos, que se mire un poquito antes, sobre todo algunos residuos que podáis tener dudas de, pues, dónde vienen, yo qué sé, los bastoncitos de oídos, en plástico o en residuos higiénicos, o en médicos, pues eso, le vais echando un ojo para tener más o menos ubicados todos ellos, ¿no? Y luego, básicamente, simplemente ir contando.
ir apuntando ítems, se apuntan ítems, es decir, número de artículos que veis. Si veis una colilla, pues añadís una colilla. Podéis ir dando la flecha de más o menos o podéis pinchar en el centro y meter el número directamente si lo tenéis. Botellas de bebida, tampones, bueno, lo que veis ahí. Em, Alrededor de la imagen que se os pone la aplicación para facilitaros la identificación, veis que tenéis un color. Ese color es luego los residuos donde lo tenemos que separar. Es decir, como os damos bolsas de colores, pues lo metéis en la amarilla para luego ya tenerlo separado a la hora de tirarlo a los contenedores, que luego veremos dónde debemos arrojarlos, ¿no? Así ya hacemos ese trabajo de caracterización y de recogida. Si veis que, aunque luego también lo vamos a hablar, si veis que hay residuos que son peligrosos, no los toquemos, los caracterizamos, pero no los tocamos, ¿vale? O si alguno de vosotros no tenéis guantes y no queréis recoger nada, podéis caracterizar sin recoger, ¿vale? Se puede hacer sin ningún problema. Ya digo que lo importante es obtener datos. Hombre, ya que estamos en el campo, lo suyo es sacar la basura también, ¿eh? Pero ante cualquier duda que pueda poner en riesgo vuestra salud, es lo primero que tenéis que primar, ¿vale? Mejor que se quede el residuo ahí a que tengamos algún susto. Bien, luego una vez que terminamos, pues os van a pedir información adicional de fecha, longitud que habéis muestreado, que normalmente serán 100 por 6, a no ser que tengáis otra, observaciones o si existen acúmulos de residuos. Esto es importante. Las caracterizaciones de residuos que estamos hablando de basura dispersa. Pero hay veces que os podéis encontrar un vertido ilegal, es decir, imaginaos una montaña entera de lavadoras o de neumáticos. Esos son vertidos ilegales que dependiendo la figura de protección de vuestro espacio es hasta un delito. Entonces, con esto lo que os hacemos es que nos enviéis la ubicación, fotos tomadas, y nosotros estudiamos este punto negro, si hacerlo conocer a las autoridades o cuál es el proceso administrativo que tenga que llevar, ¿no? Dependiendo de la gravedad y de los puntos. O sea que esto es importante también que lo tengáis en cuenta, así nutrimos esa base de datos de puntos negros que tenemos en la página web. Evidentemente eso no los caracterizáis ni los recogéis, eso seguramente haya que meter maquinaria y demás. Bien, y una vez que termináis, simplemente habría que darle a enviar el formulario. Si tenéis conexión a internet, lo va a hacer automáticamente la propia aplicación y si no, le podéis dar a enviar más tarde. Y cuando lleguéis a casa, os metéis a mis recogidas, que aquí no aparece ninguna, pero os aparecerá una que todavía no está enviada, le dais y ya le dais a enviar. Y de tal forma que así se quedaría ya todo lo que sería el proceso terminado. Seguramente haya surgido dudas, así que ahora luego cuando terminemos esto me las hacéis llegar y vemos si las puedo resolver. La página, la información que vosotros metáis tiene que ser validada por un técnico, que lo hacen los técnicos de Eliter, que es esta entidad que con mucha experiencia en tema de residuos en entornos naturales, entornos terrestres, que son los que validarán los datos y ver que están bien, ¿no? Para poder tener un cribado y que no entre cualquier cosa que metáis. Una vez que estén validados, automáticamente estarán visibles en el visor, que es este que veis aquí. Voy a salir y vamos a ver la página web del ITER para que veáis cómo es el visor. Este es el visor, ¿vale? A día de hoy se han realizado con el ITER 3.696 recogidas y se han caracterizado más de 1.200.000 ítems. Solo en entornos terrestres, ¿eh? Porque marino luego tiene Marnova que es aparte. Fijaos el orgullo y la deuda que tenemos con todos vosotros como voluntarios, el trabajo inmenso que habéis hecho, que sería prácticamente impagable en términos económicos por técnicos de llevar a cabo y que estáis haciendo de forma altruista, insisto, y que tiene tanto valor como el que digo. Así que creo que es un trabajo ingente que tenemos que estar agradecidos todos como sociedad y que realmente es muy útil y nos está ayudando a nosotros muchísimo a visibilizar lo que decimos, ¿no? Porque esto es un problema ambiental y no un problema estético. Aquí tenéis todo tipo de información, podéis ver por tipo de material, que es lo más que se ha recogido. Aquí estoy en todas, ¿eh? Por número de objetos, podéis descargar un PDF, descargáis el listado. Fijaos las colillas, con diferencia es el mayor por ítems, no por peso, por número de ítems. Latas de bebida, toallitas húmedas, bolsas envoltorios, piezas de plástico. Bueno, aquí tenéis, ¿no? Un sinfín. Y podéis hacer incluso, o sea, podéis descargaros el Excel por si queréis trabajarlo y hacer gráficas dinámicas. Todo esto son públicos, o sea, todos los datos son públicos y se añaden a la base de datos del ministerio. Descargar el PDF o podéis filtrar o comparar. Podéis decir, pues entornos naturales, en bosque, pues en donde sea, en España en general. Y podéis hacer comparaciones, por ejemplo, en Aragón. Vamos a ver Aragón. ¿Qué recogidas hay? Pues en Aragón se hizo una recogida en bosques, con todos estos filtros que he hecho, se recogieron 41 objetos, ¿no?
Podéis buscar el vuestro también. Bueno, podéis hacer un montón de cosas. Aquí tenéis el listado con todos ellos. Este es el que hemos hecho del filtro, la entidad que la ha hecho, que es Salud Agroambiental, la zona que es Biescas. Bueno, tenéis toda la información, básicamente. Podéis trastear y bichear aquí lo que os dé la gana. Si pincháis en las comunidades, igual, en las provincias, perdón, os va saliendo, ¿vale? Y esto es básicamente lo que queremos hacer, nutrir esta base de datos que, insisto, nos permita evidenciar que esto es un problema ambiental y mesurar exactamente de cuán grande es el problema al que nos estamos enfrentando, ¿no? He visto antes aquí algo interesante. Veis que el tipo de escenario os viene natural o urbano. Podéis recoger en parques urbanos, pero nosotros no lo recomendamos. Recomendamos que siempre sea natural. ¿Por qué? Porque si la basuraleza es un problema ambiental es porque acaba en el campo, ¿no? Mientras que lo que tiramos en un parque de la ciudad, por muy feo que nos parezca, seguramente haya un técnico, un operario del ayuntamiento que lo recoja, ¿no? Un servicio de limpieza. Entonces, aunque los datos son válidos, preferiblemente siempre iros a entornos naturales. Y por entornos naturales entendemos todos aquellos espacios naturales donde no haya una recogida. No tiene que tener un gran valor natural, pero donde pensemos que ese residuo no lo va a recoger nadie, si no lo recogemos nosotros, se va a quedar ahí, ¿vale? Y luego también he visto con los datos algo que os quería comentar que se me ha pasado. Ah, sí, el tema del peso. Como veis, todos los datos que aquí se publican son ítems, pero os hemos dicho que os hemos mandado una báscula para pesar. Eso es porque al final os pedirá pesos por fracciones. Si lo podéis meter porque tenéis la báscula y lo pesáis bien, bien. Si no, podéis incluso hacerlo a tanto alzado más o menos si lo controláis. La idea es que con esa información, luego a modo de comunicación sí que nos vale a nosotros para decir, hemos sacado X toneladas de la naturaleza o tantos kilos y comparar años con otros, ¿vale? Pero ese dato no es el que se utiliza a la caracterización. Son datos que, ya digo, tienen más aplicación comunicativa que técnica en este caso. Bien, y con todo eso hacemos un barómetro, que es el barómetro de la basuraleza, que es básicamente estos datos que habéis visto en el visor, pero ya trabajados, ¿vale? Lo tenéis aquí en la página web. Si os vais en la página web, proyecto Ciencia Ciudadana, llegáis aquí y llegáis al barómetro de la basuraleza. Vais aquí, veis por las diferentes convocatorias que tenemos, en este caso sería esta, y esto es lo que os decía, este año hemos llegado a 400 puntos, o sea que récord absoluto. Y aquí veis los residuos caracterizados en cada una de ellas. Después os podéis bajar el barómetro, que es este de aquí, donde hemos hecho a forma de resumen. Voy a ampliar, que si no, no veis nada. Como un top 5 de los residuos más habitualmente que encontramos. Todo esto lo tenéis en la página web, o sea que es básicamente en el visor que habéis visto. Es básicamente los datos un poco trabajados, ¿vale? Para ir recopilando todo lo que hacemos dentro de Libera, porque en el ITER vais a ver todo lo que se hacen, todos los proyectos y todas las personas. Aquí extraemos de ahí los datos de Libera, todos vosotros, ¿vale? Los que colaboráis dentro de estas campañas. Seguramente por el volumen de datos que os portamos nosotros, que se parezcan mucho estos datos a los del total, ¿vale? Pero que sepáis la diferencia. Vale. Y por mi parte, poco más. Voy a ir agilizando, así nos quedan 15 minutillos para las preguntas. Bien, por último vamos a dar una serie de recomendaciones, aunque muchas de ellas son de sentido común. A la hora de de seleccionar un lugar, lo que os he dicho, mejor que sea un entorno natural, por lo que ya os he comentado. Sería conveniente haber detectado basura previamente, también lo he comentado, aunque si no, no pasa nada. Que el lugar sea fácil de acceso para todo el mundo, sobre todo si convocáis gente, pues hombre, si se puede llevar en transporte público mejor, porque así evitamos emisiones, aunque sabéis que normalmente es complicado en los espacios naturales, pues que haya algún sitio donde se pueda aparcar sin hacer mucho daño a los entornos naturales, ¿no? Vale, y luego asegurarte de que el lugar no pertenezca a una finca privada. Esto es importante, ya que si no, pues tendréis que pedir permiso a la finca en concreto. Si es una finca pública, o sea, si es un espacio público, tenéis que al menos comunicar al ayuntamiento o al que pertenece el terreno. Nunca nos ponen problemas, porque al final vais a limpiar, pero sí por lo menos que tengan constancia de la zona. Y si es un espacio natural, tenéis incluso que pedir, si tiene alguna figura de protección, incluso hay que pedir permisos. Aquí no podemos orientaros porque depende de muchísimas casuísticas. Si es parque nacional, pues la competencia la llevan comunidades o el organismo autónomo de parques nacionales. Si es un parque natural, no. Si es en el río, son las confederaciones hidrográficas. Entonces, aquí cada uno pues, se tiene que buscar un poco las mañas. Si vais a limpiar alguna figura de protección grande,
sabiendo lo que siempre os decimos, que normalmente no suelen poner problemas, pero imaginaos que justo en el momento que vais, pues es el momento de cría del chorlitejo patinegro y entonces no se puede entrar a la playa porque vais a fastidiar la cría, ¿no? Entonces es importante lo de los permisos. Em, Nosotros no lo podemos tramitar por vosotros porque son nominativos, es decir, es a nombre de las organizaciones que vais a estar allí. Lo digo porque esa es una pregunta que también nos habéis dado. Hay veces que tenemos una carta tipo por si la queréis para hacerlo, pero es a nombre vuestro los que tenéis que registrar estos permisos. Nunca hemos tenido problemas, ¿eh? En todo el tiempo que llevamos con permiso, porque las administraciones entienden que es un favor que hacéis. Pero insisto, sobre todo donde hay lugares con una alta protección ambiental, aseguraos bien del tema de los permisos porque podemos fastidiar a la naturaleza sin darnos cuenta, ¿vale? Por no habernos informado bien. Bien, los materiales son los que os hemos mandado. Aparte de lo que os hemos mandado, tendréis que tener un dispositivo móvil con la app aplicada, instalada, perdonad, y luego, pues lo típico de siempre, ¿no? Llevar comida, en este caso ropa adecuada, comida y bebida por si vais a estar muchas horas. No os he dicho, pero el transecto se suele caracterizar en 30 a 40 minutos. El resto del tiempo las organizaciones lo que suelen hacer es limpiar todo el espacio, una vez ya caracterizado. Y si tenéis alguna herramienta accesoria que pueda, pues las típicas pinzas y demás, para coger residuos peligrosos o algunos que estén en zarzas, bienvenidas son. Si no, pues las dejáis allí y ya está. No llenar demasiado las bolsas porque normalmente se rompen. Si la zona es amplia, pues podéis dividir el grupo en más pequeños. Si de repente queréis caracterizar 3 puntos, podéis hacer, imaginaos, si vais 30, pues podéis hacer 3 grupos de 10 y cada uno caracteriza un punto, aunque luego limpiéis, ¿vale? Podéis caracterizar tantos puntos como queráis. Simplemente eso, que sean 6 metros por 100 de largo. Estimad el peso recogido y podéis haceros fotos y moverlos luego por redes sociales con el hashtag Proyecto Libera o 1 metro cuadrado. Dedicad hashtag basuraleza también. Si no, luego lo recuerda Eli, que es quien controla más de comunicación. Dedicar unos minutos antes de la actividad pues para repasar dónde va cada residuo, un poco lo que ya os he contado. Y sobre todo lo que os comentaba de la seguridad. Si vais con pequeños, tener cuidado de que no se os alejen mucho, que hay veces que se meten por coger un residuo y se puede meter en alguna zarza o en algún cauce del río, tener cuidadillo con eso. En el momento en el que dudéis, daos cuenta que nosotros os mandamos guantes, pero esos guantes protegen de agresiones físicas, es decir, cortes que te puedas producir o abrasión, pero no te va a proteger de algún problema que sea biológico. Es decir, si estáis cogiendo, imaginaos, un preservativo, un tampón, que esté húmedo y vosotros tenéis una herida, pues si hay alguna enfermedad ahí os podéis infectar. Entonces, tener mucho cuidado, ¿vale? Todo lo que sea susceptibles de generar algún problema, ante la duda, lo dejamos en el campo, no lo cogemos. Insisto esto que es importante, que bastante labor estáis haciendo ya como para poner en riesgo vuestra salud. Y si encontráis un acúmulo importante, aparte de comunicarlo a nosotros, podéis llamar al 112 directamente y hacérselo saber a ellos para que procedan a su recogida. Y por mi parte, nada más. Creo que vamos a dejar de compartir pantalla y abrimos turno de preguntas. Eli, no sé si ha habido alguna pregunta de momento que podamos ir Sí, resolviendo en el chat. hay algunas cosillas. Venga, ¿me las lees o lo voy leyendo yo? Como quieras. Si puedes ir leyendo, si no voy respondiendo yo por chat también algunas cosas que Pues pueden ser como más rápidas. igual has contestado alguna o vas a contestar, si No, no quieres he contestado léemes. ninguna en el chat. Vale, pues entonces leo yo todas. Perfecto. Vale. Bien, si se elige dar los datos para el seguro, ¿qué pasa con los datos? Son menores. Es lo que me pregunta inspección al informarles de la actividad. Los datos son datos que nosotros facilitamos, en este caso al FREMAP, a la empresa con el que contratamos la aseguradora. Datos son simplemente nombre y DNI. Ya está. Si es menor y no tiene DNI, no hace falta que pongáis el DNI, simplemente el DNI de la persona que la acompaña. ¿Qué pasa con esos datos? Esos datos son de SEO-Life en este caso y evidentemente se lo transferimos al FREMAP. Si no lo queréis ceder, no hace falta que lo cedáis. Lo único que no podemos facilitaros el seguro. Insisto que es un seguro de accidentes, que si vosotros ya vais con nombre de alguna organización o, o empresa, seguramente vuestros seguros cubran mucho más. Mira, ves lo que está diciendo Juan, justo. Em, Buenas tardes. Tendríamos que utilizar la app de Basuraleza que hemos utilizado en otras recogidas, 1 metro cuadrado, por quitarla y dejarla al móvil. Muchas gracias. Podéis utilizar la misma. Aquí contamos el ITER porque
la metodología de caracterización es la que nos figura, la que nos dan desde Paisaje Limpio. Entonces, nosotros lo que hemos hecho con Basuraleza es adjuntar en una aplicación las dos, Marnova y el ITER. Y la hemos gamificado un poco para que sea mucho más atractiva y demás. Pero realmente es la misma. O sea, si tú metes los datos en el de Basuraleza o en el del ITER, van a llegar a la misma, es el mismo formulario, por decir así. Lo único que hemos cambiado es un poco la apariencia. Pero nos parecía, por nuestra parte, poco elegante no dar visibilidad a la entidad que está detrás de esto, que realmente es el ITER, ¿vale? Por eso os lo muestro. Pero podéis utilizar exactamente una como la otra. Una pregunta, ¿los voluntariados que vengan están asegurados de darse de alta en la plataforma? No, tenéis que asegurarlos vosotros en el formulario que os vamos a pasar. Hay un número máximo de voluntariados, 20 por punto. Esto no es un dato arbitrario, queremos asegurarnos que no vamos a generar un impacto en los entornos naturales grande por ir grupos masificados. Entonces, si sois más de 20, os recomendamos que hagáis varios grupos, de 15, aunque vayáis juntos y luego separéis, pero no intentemos, sobre todo si los espacios naturales son de algún valor ecológico, intentemos no ir grupos muy masificados. Para tramitar, eso es, te estaba contestando Pomares, genial. Ah, por cierto, no os he dicho, pero está Pomares por aquí, que es quien nos encarga de toda la gestión. Y cualquier duda es quien nos va a escribir y os va a responder a estas cuestiones. ¿Podéis enviar un listado con todos los residuos a caracterizar? No entiendo muy bien a qué te refieres, Jessica. El listado está en la aplicación, en el desplegable ese que te digo. Tenemos un listado antiguo, que es un formulario que utilizábamos a mano cuando no había aplicación. Pero es absurdo, porque luego vas a tener que picarlo en la aplicación. Es decir, lo mejor es que vayas abriendo todos los desplegables de la aplicación, todos los cajones, y ahí vas viendo todos los residuos que se pueden caracterizar. Perdonad. Que insisto que viene de una metodología estandarizada europea, ¿vale? De la metodología OSPAN. Se creó para mar y lo que se ha hecho en el ITER, en entornos terrestres, es simplificar todos aquellos residuos que encuentras en el mar, pero no puedes encontrar en la tierra. Gracias. Si los menores tienen DNI, ¿es necesario poner los datos de los padres? No. Si el menor tiene DNI, con DNI y nombre se le asegura. Simplemente en el caso de no tenerlo, tiene que haber un DNI al que asegurar esa persona. Es como la seguridad social. Cuando tienes un enano y no tienen DNI, pues al final la seguridad social es la del padre o la de la madre, ¿no? Vale, pues veo que había muchas preguntas sobre el tema del seguro y poco sobre otras cuestiones. Genial, pues parece que ha quedado claro. Hay un par de manos levantadas. Mira, veo que han escrito alguna pregunta, pero si os parece vamos a ir dando paso. Yo veo primero a Mario Jiménez, que no sé si nos está escuchando. Te abro micro y te abro cámara y pregúntanos o coméntanos lo que quieras. Mario, tienes ya abierto el micro. Mientras, si no, porque igual no está ahora con nosotros, voy leyendo la pregunta de Ismael. Tras realizar la actividad, podemos solicitar un Miguel. certificado. Hola, Mario. Sí, ¿me escuchas ahora? Sí, ahora sí. Perfecto, dinos. Muy buenas tardes. Mira, te llamo de un centro educativo aquí de la provincia de Alicante. Somos un centro de secundaria y teníamos previsto salir unos 100 alumnos con 5 o 6 profesores. Sí. Entonces, hemos registrado un punto de recogida, pero ahora, según la formación que nos has dado, la idea es caracterizar una serie de puntos, ¿no? ¿Nos recomiendas que caractericemos 4 o 5 puntos y separemos el grupo? Sí. Y en ese caso, ¿habría que dar de alta 5 recogidas independientes o dentro de una recogida podemos especificar que son en 5 puntos diferentes? No, os teníais que haber gestionado, o sea, registrado ya las 5 recogidas. Está por aquí Pomares, que es quien lo está gestionando. No sé si me escucha y quiere comentarte algo, porque igual ya lo ha gestionado así. Pomares, no sé si nos escuchas, porque si solo has generado un Sí, punto, solo te hemos mandado material para 20 personas. Entonces, sí. si tenéis 100, va a haber un problema. Bueno, contamos con más material de otras actividades que se han hecho previamente aquí en el centro, con lo cual, bueno, pues no sería problema. Pero sí que me recomiendas que genere cuatro Sí, recogidas. eso seguro. Hazte subgrupos, sobre todo porque 100 además es un número bastante difícil de manejar. Entonces, para que los niños se enteren un poco de lo que están haciendo,
es mejor hacer grupos más chiquititos y que Sí, sepan no, en principio van a ir cada uno con su profesor. Claro, pues entonces el profesor sería quien debería llevar instalada la aplicación y que haga la caracterización y los chicos que vayan cogiendo los residuos y antes de meterlo en las bolsas pues lo vayan contando. Además es una actividad que suele funcionar muy bien a nivel educativo porque los chavales por una vez son como un agente activo, no un agente pasivo y se sienten que lo que están haciendo está valiendo para la comunidad científica, ¿no? Es como si se pusieran la bata de científico por primera vez. Entonces es una actividad muy chula con ellos. Claro. No habría ningún problema en las otras 4 recogidas que voy a generar que sean en la misma localización. No, no, ninguna. Lo único que ya no te deja generarlos, por eso te decía. Entonces tendrías que hablar con Pomares porque ya está cerrada la inscripción. Tendrías que hablar con Pomares, mándale un correo, que está por aquí, y si no, y que te cuadruplique el punto, para no, porque lo tenemos que hacer nosotros, tú ya no lo puedes hacer. Por lo menos para que se vea que sois 4 grupos diferentes Vale. Y de luego 4 tenía personas. una segunda pregunta, Miguel. La semana que viene, por suerte o por desgracia, en los centros educativos solo tienen clase lunes y miércoles. Sí. Hemos generado la recogida para el miércoles día 7, pero si hubiera alguna inclemencia meteorológica y tuviéramos que posponer la fecha, ¿hay algún problema por salirnos de la campaña del 3 al 11? No tiene ¿O ningún problema. comunicarlo? Como a diferencia del metro cuadrado por la naturaleza, que ahí sí que se os pueden inscribir gente por la web, aquí no, aquí los grupos los tenéis cerrados vosotros. Entonces la web realmente sirve para daros publicidad, para ver, para mostrar quiénes son las personas que están colaborando con nosotros. Pero si lo hacéis en otra fecha, mientras lo comuniquéis internamente vosotros y lo sepan los que van a asistir, no hay ningún problema. Vale, perfecto, eso era todo. Muchas gracias. Nada. Puedes disculpar que se me ha... Vale, teníamos a Gloria también con la mano levantada. Tienes activada la cámara y el micro, Gloria, si quieres comentarnos algo. Bueno, debe ser que no nos escucha. Igual vuelvo a leer los que quedaban pendientes, nos quedan 2 minutillos para llegar a la hora. Ismael decía, tras realizar una actividad podemos solicitar el certificado de asistencia. Sí, se puede. Tenemos modelos que igual escribís a libera.seo.org y el compañero Pomares os lo da sin ningún problema. Perdón, si ya se ha explicado en la presentación en qué consiste caracterizar los residuos, Oscar se ha explicado. Consiste en contar independientemente de los ítems que se va encontrando, uno a uno. Vas a ver luego, como enviamos la grabación, míratelo entero, que donde te explicamos cómo caracterizarlos y demás. Para DNI extranjero se puede asegurar, sí, no nos pone ningún problema. Si tienes el pasaporte mejor, si es extranjero, porque el DNI sabéis que no es un documento válido a España. Y si tienes NIE en España, pues el NIE. Me refiero al listado en PDF. Tengo muchos puntos y creo... no, el listado en PDF no podemos hacer. Lo único que puedes hacer, Jessica, es meterte en el ITER y en descargarte, si te descargas el PDF de una recogida, bueno, de todas las recogidas, vas a ver todos los datos que hay, de todas, y ahí lo puedes tener. Pero insisto que es bastante más complejo, ¿eh? O sea, te podemos pasar la plantilla, si escribes a Pomares te lo pasa, a libera.seo.org, pero es que vas a meter la mano para luego meterla en la aplicación. Pomares ha compartido el enlace. Vale, no, Gloria dice que no lo tiene activado, no obstante eran preguntas que habéis contestado. Perfecto, pues procedo a bajarte la mano, Gloria. Pues nada, creo que no hay ninguna otra pregunta. Me han contestado tarde. ¿Puedo resumir lo del seguro? Me he conectado tarde. Sí, básicamente cualquier en el seguro que ha pasado arriba Pomares, en el enlace, os lo vamos a pasar también en el email con la formación, hasta el mismo día de la actividad, una hora antes, o sea, antes del inicio de la actividad, podéis registrar ahí personas con nombre y apellido y se les asegura, se les hace un seguro de accidentes, muy básico, ¿vale, Isabel? En cualquier caso, como enviamos toda esta formación grabada que se está grabando, puedes volver a verte la parte del vídeo donde lo comento más tranquilamente. Y hay una mano levantada que va a ser la última, porque son ya las 3, para no alargarnos mucho más. Bueno, hay 2. Gloria que la ha vuelto a levantar, creo, porque si antes no tenía el micro, no creo que la tenga ahora activo. Así que se lo vuelvo a bajar. Y si no, pues como lo tienes activo, pues nos hablas. Y Alfonsa, que lo acaba de bajar ella, ¿puede ser? O
No, Carmen, perdona, Carmen Martín, perdona. Sí, Carmen, te activo el micro y te activo la cámara. Ya los tienes. Por si quieres preguntarnos cualquier cosa, adelante. Bueno, mientras Carmen nos cuenta lo que quiera, contesta Gloria. ¿Los profes acompañantes pueden apuntarse al seguro? Miguel, aquí, Hola, ¿ya me hola. oyes? Sí, Carmen, un segundín. Hola, Contesta, perdón. contesta Gloria. Podéis, Gloria, pero es lo que te digo. Vuestro seguro del centro seguramente cubra muchísimo más que el nuestro. Pero sí, sí podéis, ¿eh? Con nombre y apellido nosotros aseguramos a todo el mundo que registréis ahí con nombre y apellido. Carmen, cuando quieras. Hola, Miguel. Somos un colegio de Gran Canaria, tenemos activado 9 puntos de recogida y mi duda es que si tenemos que tener una caracterización por punto, porque en algunos puntos son niños y niñas más chiquititos, o si podemos elegir entre los 9 puntos que hemos seleccionado, algún para caracterizar y otros no. Sí, nosotros luego no hacemos un seguimiento de qué puntos metéis, cuáles no, es decir, es a libre disposición vuestras. Evidentemente, si consideráis que vais a ser capaces de caracterizarlo, pues por las condiciones del terreno, de los chavales, adelante, y si no, no pasa nada, ¿vale? Cualquier participación, bienvenida sea. ¿Vale, Carmen? Creo que he contestado a tu pregunta. Genial, ha bajado la mano. Vale, pues lo dicho, nada, nos hemos pasado 2 minutitos. Muchísimas gracias a todos de nuevo, de verdad, por vuestro tiempo y sobre todo por vuestra implicación en hacer más visible este problema y en aportar soluciones. Que vaya muy bien durante esta semana y cualquier cosa, aquí nos tenéis. Un abrazo fuerte, muchas Miguel, gracias. recuerda parar la grabación, porfa, que... Sí, ¿Vale? la paro ya Venga. ahora. Eli, ¿quieres añadir algo más de comunicación ya que te tengo aquí? No, eso, que agradeceríamos mucho si el día de la recogida de cada uno, pues bueno, subiesen una fotito a redes sociales, preferiblemente después, bueno, con todo, con el botín, ¿no? Entre comillas, y la etiquetéis con el hashtag Proyecto Libera o Libera1M2, ¿vale? Para que lo podamos localizar y podamos, pues, hacer los retweets o daros esa visibilidad extra, ¿vale? Muchas gracias a todos. Perfecto. Un abrazo. Chao, chao. Chao.